Lo veíamos, Donald Trump tiene al gobierno de México contra las cuerdas. Son varios los frentes abiertos con Estados Unidos, desde las principales empresas acusando al SAT de abusos y las tecnológicas importantes, alertando de peligros por el Poder Judicial secuestrado por la 4T. Vamos a platicar el tema. Los frentes abiertos entre México y Estados Unidos no dejan de incrementarse. Apenas ayer el presidente Donald Trump cambió el tono elogioso que había mantenido en los últimos meses hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó de manera directa su descontento y preocupación por el contexto mexicano. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs, Mexico is... Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esto no va a pasar, pero no es la primera vez que Donald Trump lo dice. Lo ha reiterado anteriormente. Pero la incomodidad estadounidense con México no proviene únicamente del gobierno. Hace 3 semanas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos acusó al Servicio de Administración Tributaria de prácticas agresivas e inconsistentes en materia tributaria, como auditorías excesivas o sanciones retroactivas, lo que ha generado incertidumbre y ha aumentado los costos para las empresas estadounidenses. Otro frente abierto. Los principales conglomerados tecnológicos estadounidenses también mostraron su preocupación por la reforma al Poder Judicial en México, pues consideran que perjudica los derechos de las empresas inversoras y recomendaron revertirla. Y no hay que olvidar el jaloneo por los slots. Ayer la presidenta Sheinbaum informó que México cedió espacios a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de que Estados Unidos decidiera cancelar 13 rutas mexicanas, alegando un supuesto incumplimiento de México en las rutas de carga, cuando trasladó las operaciones de mercancías a AIFA. Además, todavía está por verse en qué quedará la negociación de los aranceles a productos mexicanos que importa a Estados Unidos, así como la completa reedificación del TEMEC, un tratado al que Trump ha calificado de injusto con su país. Fue un acuerdo muy injusto para Estados Unidos, un acuerdo terrible que nunca debió haberse firmado. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, son muchas las cosas que están ocurriendo, demasiado los frentes abiertos. Venimos de la marcha, estas movilizaciones del sábado pasado, pero hay un montón de frentes. Parece que hay más frentes abiertos de los que puede gestionar, de los que logra administrar el gobierno de la 4T. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, muy buenas noches. Roberto Gil, Roberto, ¿cómo muy buenas estás? Noches. Qué gusto, muy buenas noches. Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. La marcha, las corrupciones, las corruptelas de varios integrantes de la 4T. Hoy Adán Augusto López andaba dando espaldarazos a la presidenta Sheinbaum. No sé si se los pidió, yo creo que no en Palacio Nacional, mucho menos se lo van a agradecer. Quién sabe, una de esas mañana. Pero está Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando nuevamente de ataques o de posibles ataques desde Estados Unidos hacia México, señalando que no está nada contento, nada cómodo con lo que sucede acá. Hay un montón de empresas quejándose, las tecnológicas, las grandes empresas norteamericanas, y poniendo en tela de juicio, en peligro, el TEMEC. ¿Cómo estás viendo las cosas? Como tú las describes, es muy complejo. Y mira, después de la marcha, después del asesinato de Manso, después de la marcha, había 2 opciones. O el gobierno hacía lo que hizo, victimizarse, culpar a la ultraderecha o a quien fuera, a los empresarios, a quien fuera, de los problemas que tiene, de los muchos problemas que tiene, o tener una política que hubiera sido mucho más sensata de búsqueda de unidad, de diálogo, de apertura. En Palacio Nacional se habla todos los días, y en Palacio Nacional y en eventos, se habla todos los días, pero no se escucha. Es muy difícil. Tú ponías ahora hace unos minutos el debate de la Ley Nacional de Agua. Es un tema delicadísimo y no se está escuchando. Son foros de consulta donde al final no se escucha. No se ha escuchado en ninguna de las reformas que se han implementado, no se escuchó después del asesinato de Manso, no se escuchó después de la manifestación del sábado, no se escuchó después de las denuncias contra Adán Augusto, contra los que hacen el contrabando de combustibles. No hay responsables
responsables de nada, entonces se convierten en algo muy complejo. Y cuando se puede estar de acuerdo o no con Donald Trump, pero cuando Donald Trump dice no estoy contento con México, ya he visto las cosas, tiene razón para decir no estoy contento con México. La verdad, hay mucha gente que tampoco está contenta en el país y no están, me parece que no están midiéndole realmente el grado de molestia social que hay por la inseguridad, por la corrupción y por la falta de respuestas y de escuchar al resto de la sociedad. Porque prefieren minimizar o hasta estigmatizar a quienes salen a las calles, tengan la edad que tengan, Lourdes. 19 personas, 19 chavos que acudieron a la manifestación. Uno de ellos es menor de edad. Hoy los presentaron, hoy los vincularon a proceso. Están en la cárcel, ¿no? En el reclusorio norte, que es que acusados por tentativa de homicidio. Pero además, yo tengo información, he hablado con los papás. Uno de ellos estaba cerca del centro comprando refacciones para su coche. No estaba en la manifestación, no importa. La policía de Pablo Vázquez o de Harfuch se lo llevaron. Otro de ellos, ¿sabes por qué lo agarraron? Cuando intentó defender a una niña que la iban a atacar los policías, los granaderos que ya no existían, que ahora revivieron. 2 de ellos están así ahorita en la cárcel. En lugar de ofrecer diálogo, en lugar de ofrecer una mesa y sentarse a escuchar qué es lo que los jóvenes quieren, lo que hicieron, como tú bien dices, fue estigmatizar. Todos los días tenemos un nuevo escándalo con la 4T. Samsung ya dijo claramente, yo no me quiero ir de México, pero si me tengo que ir con la doble tributación del IVA que me están pidiendo, me voy a ir. Y no nada más de Samsung, son 27 empresas las que están en el mismo problema de Samsung. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No hay resultados en seguridad, no hay resultados económicos, no hay resultados en salud. ¿Y qué hay a cambio de cuando los jóvenes o la gente, los ciudadanos salen y alzan la voz? Represalia. Hay un gobierno totalmente autoritario, un gobierno que no quiere escuchar, un gobierno que Claudia Sheinbaum sale desde el día de ayer y dijo, la marcha, ¿cuál legitimidad? Oye, perdóname, ¿que no saliste a ver lo que dijeron? E increíblemente, el bloque negro, estos chavos que eran los que llegaron a tirar primero las vallas y no los chavos de la manifestación, que después se unieron, pero era por ese hartazgo, por esa frustración de decir, ¿por qué me metes a una madriguera en el Zócalo? Un gobierno que es que de izquierda. Sí, porque la provocación aquí inició desde antes, desde que te colocan vallas metálicas, desde que te ponen diques de concreto, te exhiben en la mañanera, te nombran en la mañanera un ciudadano, un usuario de redes sociales, te avientan el aparato de propaganda que tienen bien aceitado en redes sociales y siguen los insultos y las burlas, los adjetivos y tratando de minimizar esto. ¿Cómo lo ves? Ese operativo estaba diseñado para que hubiera tensión, no solamente por prácticamente construir una madriguera, es decir, prácticamente una emboscada. Era muy difícil evitar una tensión, la gente se moviliza, quiere llegar a su punto de destino siguiendo la convocatoria que lo tiene ahí y de repente encuentras a un zócalo con barricadas como si fuera zona de guerra. Lo que pinta de cuerpo entero lo que pasó el sábado 15 de noviembre es que hay más detenidos por la marcha de los jóvenes que por el asesinato de Carlos Manzo. No hay un solo detenido vinculado con la preparación y la ejecución del asesinato de Carlos Manzo, pero ahorita Lourdes decía que hay más de 19 muchachos detenidos, acusados de homicidio. Creo que pinta de cuerpo entero lo que está pasando en el país. Ahora, algo que hay que subrayar es que no es función de la policía la gestión política de una plaza. Ese contacto con ciudadanos que se movilizan, donde hay niños, donde hay adultos mayores, donde hay jóvenes que están expresándose, que la propia movilización genera ciertas pasiones, descontrol, etcétera. No es la función de la policía la gestión política de la plaza, es de la autoridad política. Y es desde antes de la movilización. Por supuesto. Si ya sabemos que hay unos grupos que no solamente en esta manifestación, sino en el pasado, por ejemplo, en la de 2 de octubre, que por cierto ahí no había
digamos, una convocatoria atribuible a nadie más que el aniversario de un evento lamentable, si ya desde el 2 de octubre había evidencia de la existencia de ciertos grupos que se movilizan con un propósito delincuencial, ¿dónde está la tarea de inteligencia de la autoridad política para identificar y contener a esos grupos? No se vale decir hoy que esos grupos se movilizan una vez que el niño cayó al pozo. Ahora, pero vuelvo con ¿de quién es la responsabilidad? Un policía toma decisiones de aplicación de fuerza pública a partir de las instrucciones que le da su autoridad política. Y aquí hay de tres sopas. ¿Quién diseñó este operativo y quién dio la orden de aplicar la fuerza pública contra las personas que estaban ahí? Hay de tres sopas. O fue la presidenta de la República, o fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o alguna combinación de las dos anteriores. ¿Quiénes son las autoridades políticas responsables del centro del país, de la Ciudad de México? Solo hay dos: sede, residencia de los poderes federales, y gobernada por una autoridad política denominada jefatura de gobierno. Solo hay dos responsables políticamente de lo que pudo haberse instruido en esa policías siguieron, incluso los mandos policiales siguieron indicaciones de su autoridad política. Tienen que haber seguido indicaciones de la autoridad política. ¿Por qué? Porque además es un cambio radical. A ver, los del Bloque Negro están... Su aparición fue el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012. Ellos y los muchachos de Ayotzinapa, o de quien sea que se presentan como Ayotzinapa, vienen haciendo este tipo de eventos desde 2012 hasta aquí, con hechos muy violentos, incluso con muertos, etcétera, etcétera. Y nunca se había reprimido. Es la primera vez que se reprime. Y en la dinámica de la movilización llegan los provocadores primero cuando está entrando la gente, apenas entrando a la plancha del Zócalo, vienen los enfrentamientos y esos provocadores se van y se quedan los manifestantes. Y los manifestantes, si uno ve cómo opera la policía, la orden que tienen es desalojar el Zócalo. Limpiar el Zócalo. Entonces, eso es una decisión política, no la toma ningún policía. Además, no la debe tener. No la puede tener. Y limpian con los accesos cercados, rodeados. Es decir, sin tener salidas ni escape quienes se encontraban ahí. Barricadas. Teníamos solamente la calle de 5 de Mayo. Yo te vi en el recorrido. Solo pudimos entrar por 5 de Mayo y era la misma calle con la que entrábamos y salíamos. La gente que llegó al Zócalo y que dijo, oye, yo ya no me quiero quedar porque no había un discurso que escuchar, porque no había una hora, ni un templete, ni absolutamente nada. Era el gusto de salir, supuestamente en una democracia, alzar la voz y decir, estoy en descontento con lo que está sucediendo. Estoy en descontento a partir de la muerte de Carlos Manso. Se dijo, vamos a hacer esta manifestación. No había nada a qué ir más que a alzar la voz. ¿Y qué sucedió? Era la misma calle con la que entrabas por la que salías. No había otra. Y lo que vimos, yo he ido a un sinfín de manifestaciones. Nunca había sentido el miedo que sentí cuando empecé a ver a la policía aventarse hacia nosotros y empezar a que todo el mundo decía que no nos encapsulen, que no nos encapsulen, que es una táctica usada por el binomio Sheinbaum y Harfuch enormemente. En cada vez que la gente levanta la voz o los que ellos creen que son opositores salen a las calles. Bueno, Sheinbaum Brugada, no. Pero con Omar cuando estaban en la Ciudad de México, los dos hicieron lo propio y Clara Brugada dijo el día de ayer, la policía iba sin armamento porque nada más iban a contener. Todo el mundo literal, no nada más en México, en todo el mundo, vimos la brutalidad con la que actuó la policía y no hay un solo policía presentado ante un ministerio público. ¿Cómo lo podemos entender? Si la decisión no la tomaron las autoridades políticas y las tomó ejerciendo su discreción los mandos de las policías ahí situadas, entonces ¿dónde están las destituciones? Como no hay destituciones, puedo asumir que hubo una orden de la autoridad política, porque, aunque no lo quieran reconocer, mientras exista un mando, así debió haber acontecido. Ahora bien, yo creo que me permito especular sobre dos intencionalidades políticas de lo que pasó. La primera de cortísimo plazo, la segunda más grave de mediano largo plazo. La primera, evitar una foto en el Zócalo. Que no se vieran los sombreros, que no se vieran los jóvenes con estas imágenes que utilizan los jóvenes para identificarse, que no
se vieran en el Zócalo. Evitar la fotografía que pudiera revelar la crisis política que tiene el gobierno por lo que ha acontecido en términos de violencia, en términos de corrupción en los últimos meses. Pero la otra, la más perversa, en el manual del autócrata, que pasen este tipo de eventos de violencia, van inhibiendo el ejercicio de la protesta. Que unas causas se sumen a otras y se vaya acrecentando el nivel de exigencia y sobre todo la expresión de esa exigencia en las calles. Es el manual del autócrata. Muchas familias, muchos jóvenes van a pensarla 2 veces la próxima manifestación para ir. Muchos padres de familia le diremos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, probablemente mejor no vayas. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa y estos desquiciados pueden hacer cualquier cosa. Cuando se inhibe, cuando se siembra el miedo, lo que pasa es que la vida de la plaza pública se va acabando, se va debilitando. Y eso puede ser en el mediano plazo la intención, que haya miedo, para que mañana cuando existan cosas más graves, mañana cuando se junten la causa de los campesinos, más la causa de las madres buscadoras, más la causa de los jóvenes, más las causas de Michoacán, más las causas de la defensa del agua, más las causas de tantas cosas que están pasando en este país, cuando se junten, muchos digamos, mejor nos salimos a la calle, porque podemos acabar golpeados, muertos o vinculados a proceso por tentativa de homicidio. Pero también ahí tienes otro... Eso es verdad. Yo creo que esa es la lógica. La lógica era que primero que no se viera un Zócalo lleno. La idea fue siempre limpiar el Zócalo, ¿no? Sí. Y segundo, eso que decir, a ver, si tú vas a protestar contra el gobierno, te vas a tener que enfrentar. Pero también eso tiene un riesgo altísimo, que ya lo hemos visto en toda América Latina a lo largo de décadas. Cuando tú cierras las válvulas de escape, aumenta la presión. Y cuando aumenta la presión, eso, en lugar de manifestarse en una marcha pacífica, se va a manifestar en actos de violencia, como si en un país donde además la violencia es cotidiana, donde parece que nadie se espanta que haya 200.000 muertos en un sexenio o que haya 100.000 desaparecidos, la tentación de que todo eso se refleje en violencia del régimen, pero también contra el régimen, es altísimo. Y eso es una destrucción de la vida pública del país, y ya lo hemos visto en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todo México, Centroamérica, en México pero además el paralelo con el 68 sí. Es muy similar. El último presidente que había hablado de una conjura internacional para evitar los Juegos Olímpicos fue Díaz Ordaz. Y ahora estamos hablando de una conjura que en teoría tiene 80, 90, 100% de aprobación, que es muy querido, que todo el mundo está feliz, en un país en el que... Díaz Ordaz tenía mucha aprobación. No, yo no sé si la tenía o no. Claro, yo no sé si este gobierno la tenga o no, pero los hechos no demuestran tener esa aprobación. Al contrario, yo los veo reaccionarios, con temor, lanzándose contra quien piensa distinto, contra quien se atreve a alzar la voz, a salir a la calle. Me parece que aquí lo que estamos viendo es algo que se está gestando. Un gobierno que además apenas cruzó la aduana del primer año. ¿Te acuerdas tú? O que está en el séptimo. O que terminó el séptimo año. ¿Se acuerdan ustedes de la encuesta que traía López Obrador todos los días y que presumía, ya se tropezaba y la presentaba y caminaba y se presentaba de los líderes internacionales, en donde él salía siempre en el top 3? Pues, ¿qué crees? Que Claudia no la ha volteado ni a ver. ¿Y por qué creen que no la ha volteado a ver? Porque ahí tiene solamente un 53% no de aceptación, sino de rechazo, 53%. ¿Eso qué significa? Por eso no la ven. Y lo que está pasando en las calles habla justamente de ese 53% que la gente no la quiere. Y una de las consignas era, Claudia, la gente no te quiere, la gente te repudia. Y lo que ella hizo este sábado no se va a olvidar, ni con comunicados de prensa. Luis Alcalde, yo no fui convocante, deja de mentir. 2, pueden salir todos los morenistas, pueden salir gobernadores y demás, no van a cambiar lo que está sucediendo en el país y la gente está enojada. Oye, Lourdes, pero si lo fueras, ¿cuál es el problema? No, eso me queda clarísimo, nada más. Que alguien me explique por qué ahora
acompañar una manifestación después de un asesinato. Ah, no, es que no fuimos acompañantes, acuérdate que fuimos convocantes. Perdónenme, que me perdonen los de Morena, pero en este país, si a mí se me da la regalada gana de convocar con mis redes sociales a una manifestación, siendo o no de un militante de un partido, les da exactamente igual. Es mi derecho, claro. Es mi libertad y no tengo por qué pedirle, nuestra libertad, no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Al partido en el poder con el que salimos. Y menos de un partido en el poder que viene de la movilización popular. De la movilización y que además pues, habían recitado el prohibido prohibir y, en fin, se han reivindicado la herencia del movimiento estudiantil del 68. Ahora resulta que la rebeldía juvenil solamente puede ser de izquierda. Y ahora los jóvenes que están buscando una ruta de emancipación vital y que no están de acuerdo con la certeza de que no puedes salir de tu casa porque te matan, ahora resulta que esos jóvenes son unos extraviados, confundidos o peor aún, manipulados por una constelación de derecha internacional, protofascista. Dejen de estarle faltando el respeto a los ciudadanos y a los jóvenes. Esas son las nuevas generaciones, las próximas, las que van a decidir el rumbo del país. Si se convocan y van a marchar, es su derecho. Es su derecho y es su libertad. Y si van a hacer cercenar esas libertades, pues díganlo de una vez, pues para que nos organicemos de otra manera. Y tampoco es un tema generacional, porque es transversal. Así no tiene que ver con el INE. Decir que no son tantos jóvenes, había más adultos. Oye, como si la mamá de Luis Alcalde no hubiera ido a marchar ya grandecita. Y bueno, Luis Alcalde ya también es grandecita, ya no es generación Z. Pero sí, me parece que es un doble error, un error de cálculo político y un error de falta de humildad, un error de soberbia y de insensibilidad en el que están recayendo. Lourdes, gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias. Roberto, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Carlos, mañana, pásala muy bien.